Uno de los temas más llamativos que ha ocupado últimamente la agenda del mundo de las revistas es la dura crítica de Hakan Sabanc hacia el famoso actor Kerem Bürsin. La tensión de larga data entre los dos nombres famosos alcanzó su punto máximo con la dura declaración de Hakan Sabanc: "Se me acabó la paciencia". Entonces, ¿qué hay detrás de estas críticas? ¿Por qué Hakan Sabanc hizo una declaración tan dura y que pretendía con su crítica a Kerem Bürsin? A pesar de su corta edad, Hakan Sabanc es conocido como uno de los principales empresarios de Turquía. Siguiendo una tradición empresarial familiar, Sabanc se ha hecho un nombre en los últimos años, especialmente en el mundo de las revistas. El joven empresario logra constantemente mantenerse en la agenda con su vida social, amorosa y los eventos a los que asiste. Sin embargo, últimamente el nombre de Hakan Sabanc ha empezado a mencionarse con más frecuencia debido a su tensión con Kerem Bürsin. Kerem Bürsin es uno de los nombres populares en el mundo del cine y la televisión turcos. Bürsin, conocido por su actuación exitosa, su postura carismática y su gran base de seguidores en las redes sociales, es un nombre que siempre logra llamar la atención. Sin embargo, las duras críticas de Hakan Sabanc hacia él hicieron que Kerem Bürsin se convirtiera en uno de los temas más comentados últimamente. En este vídeo examinaremos los detalles de la crítica de Hakan Sabanc a Kerem Bürsin. En el primer episodio descubriremos cómo empezó la tensión entre Hakan Sabanc y Kerem Bürsin y el trasfondo de esta tensión. En la segunda parte detallaremos las razones detrás de la afirmación de Hakan Sabanc: "Se me acabó la paciencia", y lo que significa esta afirmación. En la tercera parte examinaremos las respuestas de Kerem Bürsin a las duras críticas de Hakan Sabanc y los efectos de estas críticas en el jugador. En la cuarta parte discutiremos las reacciones de los medios y las redes sociales ante esta polémica, el impacto que generó en la opinión pública y la actitud de los fanáticos de los dos nombres famosos. En la última parte evaluaremos las nuevas declaraciones sobre los planes futuros de Hakan Sabanc y Kerem Bürsin y qué posibles cambios pueden ocurrir en sus relaciones después de esta polémica. Las palabras de Hakan Sabanc: "Se me acabó la paciencia", fueron un cambio inesperado para muchas personas. ¿Cuáles son las verdaderas razones detrás de estas palabras? ¿Cómo afectó la tensión con Kerem Bürsin a la vida social y empresarial de Hakan Sabanc? ¿Qué pretende Hakan Sabanc con esta dura declaración? Asimismo, ¿cómo se moldeará la actitud de Kerem Bürsin ante estas críticas y cómo afectará esta situación a su carrera? Las respuestas a todas estas preguntas te esperan en este vídeo. Al ver este vídeo conocerá el detrás de escena de esta sorprendente tensión entre Hakan Sabanc y Kerem Bürsin, las reacciones de los dos nombres entre sí y cómo puede evolucionar esta polémica. Si está listo, hagamos un viaje detrás de escena de las duras críticas de Hakan Sabanc a Kerem Bürsin. En realidad, el comienzo de la tensión entre Hakan Sabanc y Kerem Bürsin se remonta a muchos años atrás. Aunque los dos nombres famosos provienen de círculos sociales diferentes, de vez en cuando se juntaban en eventos y ambientes sociales conjuntos. Aunque en un principio estos encuentros fueron vistos como simples coincidencias, con el tiempo empezó a llamar la atención que la tensión entre ambos había aumentado. Entonces, ¿cuál es la raíz de esta tensión? Hakan Sabanc está constantemente en la agenda con los eventos a los que ha asistido en los últimos años, sus publicaciones en las redes sociales y la evolución de su vida privada. El joven empresario es mencionado a menudo por sus relaciones románticas y su círculo social, especialmente en el mundo de las revistas. Sin embargo, esta vez el nombre de Sabanc surgió por una razón completamente diferente, debido a la tensión con Kerem Bürsin. Kerem Bürsin continúa su carrera como actor que se ha hecho un nombre en el mundo de la televisión turca. Bürsin, conocido por su postura carismática y su interés en proyectos de responsabilidad social, así como por su actuación, tiene una amplia base de seguidores. Sin embargo, tras las críticas de Hakan Sabanc, Bürsin se encontró en medio de esta inesperada polémica. Los primeros signos de tensión entre ambos aparecieron en una plataforma de redes sociales. Hakan Sabanc publicó una publicación criticando el comportamiento de Kerem Bürsin en un evento al que asistió. Esta publicación rápidamente generó amplias repercusiones en las redes sociales y fue aceptada como el comienzo de la crítica de Hakan Sabanc a Kerem Bürsin. Sin embargo, después de esta publicación, las críticas de Sabanc a Kerem Bürsin continuaron aumentando.